Muchas gracias a todos los que están presentes por la mañana, por la tarde, es decir, cuando se acerquen a este pequeño y corto video por participar de este encuentro del foro que hoy rinde homenaje por mi intermedio a uno de los argentinos mejor considerados, yo diría uno de los más grandes argentinos, Manuel Belgrano. Y esa ha sido la razón por la cual tomamos como nombre para nuestro foro y como padrino también para nuestro foro. Lo hacemos en vísperas del 9 de julio, una de las fechas, la fecha, diríamos, más trascendente de la historia de nuestro país, aunque también tenemos el 25 de mayo, una rareza que la Argentina tenga dos fechas patrias, no es tema para discutir hoy, cuando en general los países tienen una. Pero la más trascendente y la más importante es la del 9 de julio y a ella está vinculada la figura de Manuel Belgrano. Una breve reseña de su vida, a la cual no le vamos a dedicar mucho tiempo porque nos vamos a focalizar en 1816. Belgrano nace en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia acomodada, un padre comerciante de vasto giro en la ciudad, y que llegada su adolescencia es enviado a España a continuar con sus estudios. Allí Manuel Belgrano se vincula a la élite política que rodeaba a Carlos III y luego a Carlos IV, teniendo vínculos personales con intelectuales y ministros y funcionarios como Aranda, Florida Blanca, Jovellanos. Fue con la idea de estudiar leyes, pero finalmente se orientó a la economía. Por los vínculos que estableció en España, retorna a su patria, retorna al Río de la Plata, digo bien, con un cargo, el de secretario del consulado. El consulado era una institución muy importante en Buenos Aires cuando fue creado. Y bueno, Belgrano ocupó ese cargo. En un primer momento era un organismo que representaba a los comerciantes porteños, pero a instancias de Belgrano fueron incorporados los ganaderos. No analizaremos que ha sido muy digamos, la conducta de Belgrano, las ideas de Belgrano en el consulado que han sido muy importantes, pero será para otro encuentro. Lo cierto es que uno de los primeros acontecimientos que sacudieron la vida cansina y tranquila de Buenos Aires fueron las invasiones inglesas. Allí Belgrano tomó una actitud distinta al resto del funcionariado. Porque cuando Belfort se apodera de la ciudad, convoca a todos los funcionarios de las instituciones españolas a rendir honores a la bandera británica y al nuevo poder establecido en Buenos Aires. Pero bueno, Belgrano no lo hace. Marcha a la clandestinidad, se va a Uruguay y va a la banda oriental. Y luego participa en todas aquellas acciones militares para desalojar a los británicos del poder tanto en la primera como en la segunda invasión. Belgrano formará parte de esa juventud inquieta de Buenos Aires que no tiene muy claro si en el año 1808, 1809, ¿no? A posteriori de las invasiones, si marchar hacia la independencia, si constituir un gobierno independiente de España, pero no totalmente independiente, en eso jugó Belgrano con su idea del carlotismo, es decir, la de constituir una monarquía con la hermana de Fernando VII que estaba ubicada aquí en América. Esa fue la idea de Belgrano. Y otros, como el caso de Mariano Moreno, y efectivamente luego de Belgrano que se incorporó a esta nueva idea, la de las juntas. Las juntas, la Junta de Mayo, el 25 de mayo del año 1810, desalojó al virrey, o sea, la autoridad que España
había nombrado para que administrara el Río de la Plata. Bueno, a partir de ese momento comienzan los distintos gobiernos que nosotros hemos tenido. La Junta de Mayo, la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la Asamblea del año 13, el directorio, y en el marco del directorio, una vez que consolidamos la figura del directorio, sería una autoridad nacional ubicada aquí en Buenos Aires, es cuando estamos ya aproximadamente en los años 1814. Ese es un año crucial en la historia de América, en la historia de Buenos Aires y en la historia de España, puesto que en España, que había sido invadida por los franceses y que había luchado el pueblo español denodadamente contra la invasión extranjera, ya en el año 1814, esa lucha del pueblo español en contra de Francia ha retrocedido enormemente, por varias razones. Primero, porque Napoleón fue derrotado en Europa. Y segundo, porque se ha restaurado Fernando VII, y se ha restaurado con todo el inmenso poder y la voluntad de recuperar el absolutismo que había caracterizado el corto reinado de Fernando VII. Ante esta situación, bueno, ocurre que nosotros y toda América hispana nos replanteamos el vínculo con España. Vamos, después de años de lucha, después de experiencias de gobiernos propios, organizados desde acá y para acá, vamos entonces ahora que Fernando se ha restaurado a volver a depender de España, que es un imperio viejo, que es un imperio en decadencia, pero que pareciera no reconocer su decadencia a partir de la furia con el cual Fernando VII intenta recuperar América. Pues no. Aquí en Buenos Aires y en lo que luego sería el territorio de la República Argentina, más Bolivia, hemos decidido que no, que no vamos a caer otra vez en manos de un imperio que intenta recuperarnos por la fuerza, por la violencia y maniatarnos como esclavos. Entonces, es allí cuando se decide convocar en Tucumán a un congreso con la voluntad de declarar la independencia. Aquí hay una voluntad de declarar la independencia. No solamente la voluntad de declarar la independencia, cosa que se hizo, sino además discutir, cosa que se hizo poco en el Congreso, la forma de gobierno y cómo íbamos a llevar adelante nosotros esa independencia que íbamos a declarar. Bueno, el Congreso se reúne en Tucumán. Asisten figuras de casi todo el territorio de lo que luego sería la Argentina, menos el litoral, porque Artigas estaba abiertamente enfrentado a la provincia de Buenos Aires. Y una de las provincias que más empujaba la declaración de la independencia, además, por supuesto, del Alto Perú, además del norte argentino y además de la zona de Cuyo, era la provincia de Buenos Aires. De modo que Artigas se sustrae a este congreso, no asiste y continúa sus enfrentamientos con Buenos Aires, debilitando a la figura de Pueyrredón, que era el director supremo, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, que impulsaba la declaración de la independencia, junto a San Martín, que estaba constituyendo su ejército en la zona de Cuyo para cruzar la cordillera y atacar a los españoles en Chile, para luego avanzar sobre el Perú vía marítima. Además entonces de Pueyrredón, de San Martín, como hemos dicho, estaba también Belgrano en la idea de constituir el Congreso de Tucumán, pues Belgrano en esa época se hallaba al frente del Ejército del Norte. Y además de Belgrano se sumaba la figura de Güemes. O sea, teníamos un buen equipo, por así decir, en pos de la declaración de la independencia. La figura de Belgrano en la declaración de la independencia
es muy importante, es trascendente. ¿Por qué? Porque él está al frente del Ejército del Norte. Y algunas cosas que parecen realmente sorprendentes en aquellos diputados que se reunieron en Tucumán, hombres de la Argentina profunda, hombres que, si se quiere, no tienen información de la política mundial. Y sin embargo, sin tener información de la política mundial, saben que la política mundial es central a los efectos de la conducta que ellos van a tener en el Congreso de Tucumán. Por lo tanto, saben que una de las personas que más conoce de la situación europea es Belgrano. ¿Por qué? Porque antes de asumir por segunda vez la conducción del Ejército del Norte, Belgrano había estado en Europa. Había sido enviado a Europa juntamente con Rivadavia para tratar de negociar una vía de considerar a América no un grupo de generales revoltosos, sino de ver la posibilidad de que Europa, por un lado, y España, por el otro, aceptaran una forma autónoma de gobierno en el caso de América. Ellos, Belgrano particularmente, se dio cuenta que España esto no lo iba a admitir y en consecuencia retornó a la patria, asumió la conducción del Ejército del Norte por segunda vez y la lucha continuaba. Los diputados que están reunidos en Tucumán convocan en sesión secreta a Belgrano porque necesitan saber absolutamente qué está ocurriendo en Europa para saber los pasos que van a dar. Y es acá donde yo me voy a centrar estos últimos 2 minutos de esta exposición, en los 5 puntos que Belgrano les planteó a los diputados en Tucumán para que supieran las consecuencias de su conducta, pero también la viabilidad de lo que ahí iba a realizarse, porque Belgrano era un impulsor, pero él cuenta lo que está pasando en Europa y las consecuencias, y las no consecuencias de lo que allí se resuelva. Entonces, primero, él les cuenta a los diputados reunidos, le dice que aunque la revolución de América tomara en sus comienzos una marcha majestuosa, por lo cual mereció alto concepto de las naciones de Europa, su declinación en el desorden y en la anarquía en que se debatía por ya largo tiempo habían anulado aquella primera y favorable impresión. Acá hay un problema. El problema es que América está sumergida en el caos. Esto juega en contra. Bueno, esto es algo para ver, esto es algo para resolver. No depende solamente de los diputados ni del Congreso, pero es un tema a atender. El segundo punto es que se había producido una mutación en Europa, ¿no? En el orden a las ideas políticas en cuanto a la forma de gobierno, que siendo anteriormente de esencia y espíritu republicano, claro, la Revolución Francesa, la Revolución Española, llevaban íncitas la idea republicana, pero todo eso en Europa había caído con la derrota de Napoleón. Y que ahora todo debía y quería ser monarquizado. En Europa, el Congreso de la Santa Alianza lo que estaba planificando era la monarquización de todo el mundo, especialmente de Europa naturalmente, y también de América, para sacar de la agenda política las ideas republicanas y las ideas democráticas. Y eso había que tenerlo en cuenta, en función de que si declaramos la independencia, veamos qué forma de gobierno nos damos. Que conforme a estas circunstancias, el tercer punto que Belgrano les habla, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una
monarquía atemperada. ¿Qué significa esto de una monarquía atemperada? Bueno, sería lo que en Europa o que en las ciencias políticas se conoce como una monarquía constitucional. Es decir, una monarquía que tenga detrás un legislativo que podría ser naturalmente el Congreso, que está reunido en Tucumán, o la ampliación de ese Congreso, y detrás, o redactado por ese Congreso, una constitución. Esta es un poco la idea, pero la idea de Belgrano se centra en una monarquía. Hay que tener cuidado con hablar de república, puesto que hablar de república es una provocación que Europa no va a tolerar y posiblemente estemos generando un clima propicio para la invasión. No es necesario hacerlo. Declaramos la independencia y constituimos un gobierno propio, bajo la forma monárquica. Bueno, esto es interesante, antes de seguir con los otros puntos que Belgrano les planteó, porque Belgrano, la idea monárquica que tenía, era la de poner al frente de esa monarquía a un inca y hacer capital de esta monarquía atemperada la ciudad de Cusco. Esto es muy importante desde el punto de vista, yo diría, geopolítico y geoestratégico cultural, porque a estos hombres, a estos generales, tanto San Martín, Güemes, Belgrano, incluso el mismo Bolívar, que no es el lugar para hablar, pero él buscó y jamás encontró un punto en América capaz de unificar y centralizar el poder, porque la centralización del poder no es solo un problema de orden militar, la centralización del poder es un tema de orden económico, cultural, de tradiciones, y que la gente reconozca a ese punto como un lugar capaz de atraer las voluntades. A Belgrano, si poníamos como al frente a un inca, acá está discutido la historiografía, yo me inclino a creer, según una corriente historiográfica, que él proponía al hermano de Tupac Amaru, que había estado preso en las cárceles de España durante 40 años por el solo hecho de ser hermano de Tupac Amaru, y ya era un hombre mayor de casi 80 y pico de años, que había retornado a América. Belgrano, aunque digamos, si esto lo habló, quedó por tradición, no está escrito, por tradición oral, no está escrito. Lo cierto es que esa propuesta de Belgrano de constituir una monarquía cuya capital era Cusco, era con la clara intención de plantear un gobierno que tendiera a la unificación de al menos América del Sur, a menos Sudamérica. Bueno, ese tema fue dejado de lado, no fue discutido, hubo mucha oposición, especialmente de la provincia de Buenos Aires. No es tema para el encuentro de hoy. El cuarto punto que Belgrano les plantea a los diputados, que el poder de España ha quedado muy resentido y menguado por la ruina general producida tanto por la invasión francesa, por parte de las armas napoleónicas, cuanto por discordias internas. De modo que entonces lo que le dice a los diputados, miren, España no tiene fuerzas para oponerse a lo que nosotros decidamos acá en el Congreso del 16. De modo que queda la vía libre para declarar la independencia y de España no debemos temer. Bueno, esto es realmente, esta decisión de Belgrano es una decisión muy importante, porque es cierto que no debíamos temer, pero España no se resignaba a perdernos y ha mandado un ejército que desembarcó en Venezuela. La idea antes era que desembarcara en Buenos Aires y finalmente desembarcó en Venezuela. De modo que, si por un lado es cierto desde el punto de vista militar lo que dice Belgrano, no tienen fuerzas para recuperarnos, esto no significa que va a ser fácil. Esto no significa que esto lo resolvemos en una simple batallita porque ellos no tienen la fuerza para enfrentar a nuestros ejércitos, cosa que no fue así. Pero sí
esta habilidad de Belgrano por plantear una situación endeble de España nos posibilitó o les dio el coraje a los diputados para declarar la independencia. Y finalmente, la última observación de Belgrano a los congresistas es que no dependemos, mejor dicho, más que no dependemos, no debemos tener cuidado ni temor de que Brasil o Portugal le den una mano a España. ¿Por qué esto? Porque el rey de Portugal, que está viviendo circunstancialmente en Brasil, su mujer es la hermana de Fernando VII, Carlota. Por lo tanto, por ahí podía haber alguna sospecha de que el rey de Portugal, en una mano y en una alianza con Fernando, atacara a las Provincias Unidas del Río de la Plata o a las Provincias Unidas de América del Sur. Bueno, Belgrano dice que no, que eso no va a ocurrir, que Brasil y Portugal eso no lo va a hacer. Y al mismo tiempo también informa que el apoyo que nos podría dar Inglaterra en esta guerra por la independencia es menguado, es relativo, en función de la política exterior británica, que no estaba dispuesta aún a jugarse abiertamente por la independencia de los países latinoamericanos. De modo que estas 5 o 6 planteos de Belgrano, centrales al momento de declarar la independencia, lo han transformado a este hombre en una de las mentalidades, en una de las inteligencias más lúcidas con que los argentinos hemos contado en aquella época, y yo diría que hasta nuestros días. No quiero dejar de lado tampoco en esto la presión de San Martín desde Cuyo, desde Mendoza, a través del diputado que está en el Congreso de Tucumán, de Godoy Cruz, para que están esperando para declarar la independencia. De la misma manera, Güemes. Bueno, el foro, por mi intermedio, ha decidido hacer este homenaje a la fecha patria del 9 de julio y a la figura de Manuel Belgrano, que es quien nos ilumina y nos ha dado su talento y sus ideas y nos guía en nuestro proyecto cultural. Buenos días o buenas tardes y muchas gracias por estar ahí.